Miramos ahora la letra A mayúscula, definiendo el liderazgo bíblico de la iglesia. Ya consideramos la defensa del liderazgo bíblico a partir de las Escrituras, ahora lo vamos a definir. El huracán Andrés fue considerado uno de los peores huracanes que hayan golpeado las islas del Caribe y la costa este de Florida. Después que el huracán hubiese causado estrago en estas islas y a través de Florida, salieron los periodistas y filmaron literalmente un desierto de casas. Miles de casas derrumbadas y mientras filmaban, vieron en medio del desierto una casa que estaba en pie. Corrieron rápidamente a ver esa casa. Cómo una casa entre decenas de miles de casas había soportado el huracán. Cuando llegaron, un hombre estaba rastrillando las hojas y ordenando las cosas. Los periodistas le preguntaron, ¿cómo es que su casa está en pie y la de todos los demás han desaparecido? El océano se las ha llevado. El hombre hizo este interesante comentario. Dijo, yo construí esta casa y seguí el código del estado de Florida para los huracanes. Donde se exigían vigas de 30 centímetros, coloqué vigas de 30 centímetros. Donde se exigían abrazaderas de metal para colocar las vigas, coloqué abrazaderas de metal. Construí la casa de acuerdo con el código y resistió el huracán. Lo que quiero decir es, ¿por qué no construyen sus iglesias usando el código? Dios sabe lo que es mejor para las iglesias de ustedes. No digo que será más fácil, incluso pueden surgir más dificultades, pero háganlo a la manera de Dios, sus planos. Dios ha hablado sobre este tema del liderazgo de la iglesia y ha sido sumamente claro. Comencemos con 2. El cuidado pastoral mediante una pluralidad de ancianos calificados. Quiero que tomen nota de la palabra, ancianos calificados. Muchos piensan que nos referimos a un grupo pasivo que gobierna la iglesia con una comisión. No nos referimos a una comisión, nos referimos a un consejo de ancianos activos calificados designados por el Espíritu. A eso nos referimos y puede ser muy efectivo. Veamos primeramente el concepto general del Nuevo Testamento de liderazgo de ancianos. Solo consideraremos eso ahora, luego veremos los detalles. El concepto general del liderazgo de ancianos según el Nuevo Testamento. El concepto es este. ¿Están preparados? Liderazgo pastoral. El liderazgo pastoral es la definición bíblica para los ancianos. Ahora consideremos 2 pasajes claves. Miremos Hechos, capítulo 20, versículo 28. Y estos 2 pasajes son tan importantes que en otras partes de nuestro sitio web hay estudios completos sobre esto. Sobre 1 de Pedro 5 tengo 6 mensajes sobre 1 de Pedro 5. Me encanta ese pasaje. Y luego sobre Hechos 20 entiendo que hay 4 o 5 charlas y mensajes sobre Hechos 20. Leamos Hechos 20, versículo 28. Este es el apóstol reunido cara a cara con los ancianos de Éfeso. Recuerden que durante 3 años estuvo capacitando a estos ancianos, desarrolló a estos hombres, les enseñó, incluso les dijo, conocen mi ejemplo, me han seguido todo este tiempo, ahora ustedes hagan lo mismo. Dice aquí, tengan cuidado de sí mismos, tomen nota de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. La palabra griega es pastorear. Ser todo lo que es un pastor, es un imperativo, pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Ahora vayan a 1 de Pedro capítulo 5, 1 de Pedro capítulo 5, versículos 1 y 2. Recuerden que estos son apóstoles que eran pilares de la iglesia de Jesucristo. Capítulo 5, versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Esto es lo que les dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Así que tomen nota, mis queridos amigos, los 2 apóstoles les dicen a los ancianos que apacienten, pastoreen la iglesia de Dios. Ese es el primer deber de ustedes. ¿Se fijaron en el simbolismo del pastoreo? Uno de los simbolismos más hermosos es la del pastoreo de ovejas. Más tarde consideraremos esto con más detalle. Aquí solo quiero comunicarles que esta es la primera prioridad de los ancianos. Es el concepto general, amplio. Así que definiría el liderazgo de la iglesia como liderazgo bíblico. Es el liderazgo pastoral de la iglesia local realizado por un consejo de hombres calificados, designados por el Espíritu.
lo denominaría liderazgo de ancianos cristianos, el liderazgo del Nuevo Testamento, porque el liderazgo de ancianos está en todo el Antiguo Testamento, pero en las enseñanzas de Pablo y Pedro aprendemos más. Es más específico sobre lo que los ancianos deben hacer. Tenemos el Antiguo Testamento, pero esta es una enseñanza del Nuevo Testamento y es más específica. La denomino liderazgo de ancianos cristiana, o si lo prefieren, el liderazgo de ancianos del Nuevo Testamento. Una vez visitaba una iglesia, esto me ha sucedido varias veces, visitaba esta iglesia y al entrar, en la pared estaba la foto del pastor. Era una foto grande, debajo estaban sus pastores adjuntos y sus pastores asistentes y todo el personal. Él estaba arriba y de alguna forma, si estaban conscientes o no de ello, formaba esta pirámide grande, gigante. Sabíamos quién era el rey. Caminaba por uno de los pasillos, en realidad estaba algo perdido, y vi una foto de todos los ancianos como en un grupo y pensé, vaya ilustración. Aquí estaba el personal de la iglesia y al fondo del pasillo estaban los ancianos. Qué humillante para los ancianos, los que los apóstoles llamaron a pastorear la iglesia de Dios. Así que, ¿cuál es el concepto bíblico? Apacentamiento, pastoreo. Luego consideraremos lo que significa en detalle. Ahora quiero hablar sobre la igualdad y la diversidad dentro del liderazgo de ancianos, porque normalmente se malinterpreta. Tomen su Biblia nuevamente y vayan a uno de los versículos medulares sobre liderazgo. Primera de Timoteo, capítulo 5. Deben conocerlo de arriba a abajo y de adentro hacia afuera. Primera de Timoteo 5, versículos 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente, sobre todo, particularmente, los que trabajan, tomen nota de la palabra, en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, esto debería alertarles. No pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Estaba predicando en nuestra ciudad un autor internacional y lo fui a escuchar. Yo había estado estudiando y meditando sobre este versículo por un tiempo y me aproximé a este hombre y le pregunté sobre los ancianos que trabajaban en predicar y enseñar la palabra. ¿Qué significaba este doble honor? Lo que él creía que significaba, y su inmediata respuesta, y quedó atrapado: los ancianos no hacen eso. Luego recapacitó. Bueno, ¿dónde se encuentra eso en las Escrituras? Le dije en 1 Timoteo 5, y esto me dejó algo sorprendido. No conocía ni siquiera el pasaje. Una vez que nos pusimos a hablar sobre el mismo, sí le vino a la mente. El punto es este. Este pasaje, ancianos que trabajan y predican y enseñan y dirigen bien. Dirigiendo los asuntos de la iglesia. Esto no estaba dentro de su marco de referencia. No era algo que estaba dentro de su concepto de iglesia. Los ancianos son laicos, miembros temporales de una junta, son asesores, son personas que determinan políticas y luego son quitados del medio. Y si a usted no les cae bien, no los trae de vuelta 3 años más tarde. Les digo que en el liderazgo de ancianos existe tanto igualdad de ancianos como diversidad de capacidades y de protagonismo entre los ancianos. En Hechos 20 dice, el Espíritu Santo os ha puesto, y les habla a todos los ancianos, os ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios. Este es el lado de la igualdad. Todos ustedes son obispos, todos han sido llamados por el Espíritu Santo, en realidad establecidos por el Espíritu Santo, colocados por el Espíritu Santo para pastorear el rebaño de Dios. Pero ahora tienen que colocar este versículo junto con 1 de Timoteo 5:17. Más enseñanza apostólica, mayor aclaración, donde Pablo dice, los ancianos que gobiernan bien. En otras palabras, entre los ancianos, algunos realizan un trabajo más competente, dedican más tiempo, tal vez poseen más capacidades, ellos merecen doble honor, pero particularmente aquellos que trabajan en predicar y enseñar. Ahora, esto es lo importante. El liderazgo de ancianos tiene un aspecto de igualdad o paridad y también uno de diversidad. Muchos versículos, y podrán ver esto en nuestro librito que les ofrecemos, enfatizan la igualdad. Lo denominamos igualdad entre ancianos. Todos los ancianos son llamados a pastorear la iglesia de Dios, todos deben poder enseñar, todos deben poder proteger la iglesia y poder responder a los falsos maestros. Todo esto enfatiza el aspecto de la igualdad. Pero también existe un aspecto de diversidad que debemos entender. No todos los ancianos predican y enseñan. No todos son líderes capacitados. Romanos 12:8 menciona el don de liderazgo. La palabra griega proistemi. No todos son maestros dotados.
Si vamos a Efesios capítulo 4, versículo 11, hay 5 dones ahí, y uno es el de pastor. Mi versión dice pastor, es buena versión. El pastoreo es un don doble, el de alimentación y el de liderar. Y luego están los maestros. Así que primero se refiere en 1 Timoteo 5 acerca de los ancianos que tienen los dones de liderar, de pastorear o de enseñar. Y deberían recibir doble honor por su trabajo. Y justamente es eso, trabajo. Y trabajan duro, hacen muchos sacrificios, dedican muchas horas para leer, estudiar y preparar, mientras que otros están con sus pasatiempos, juegos y deportes, leen, estudian y se preparan. Amplían sus conocimientos, se capacitan para ser maestros de la palabra de Dios más efectivos, así que trabajan para lograrlo. Así que entre los ancianos hay diversidad de dones, hay diversidad de experiencia. Algunos ancianos han servido muchos años, algunos ancianos tienen muchas capacidades, algunos son personas más públicas que los demás. Cada anciano contribuirá con su interés particular, sus dones y el tiempo que tenga disponible. No hay nada malo en esto, es algo que reconoce. Y eso es precisamente lo que vemos entre los 12 apóstoles. Son todos apóstoles por igual. Pero no son iguales en capacidades o protagonismo entre ellos. Esta doctrina bíblica la denomino primero entre iguales o primeros entre iguales. Esta doctrina no es antibíblica, es una doctrina perfectamente escritural y se enseña aquí mismo en 1 Timoteo 5. Ahora solo quiero mencionar 2 extremos. Un extremo es tomar la diversidad entre ancianos. Cada liderazgo de ancianos es diferente. Algunos liderazgos de ancianos son muy fuertes con líderes y son muy fuertes con maestros y líderes. Algunos son débiles y no tienen muchos líderes buenos. Son hombres buenos y justos, pero no son líderes o maestros fuertes. Así que tengan en cuenta que cada liderazgo de ancianos será distinto. Y algunos tendrán una persona muy fuerte o 2 personas fuertes y otras más débiles. Algunos tienen muchos fuertes, algunos tienen muchos débiles. Así que todos van a ser diferentes. Analicen cómo son ustedes. Ahora, aquí hay 2 extremos. Un extremo es tomar un líder muy capacitado, particularmente un maestro, y sacralizarlo. Convertirlo en un sacerdote protestante, el pastor jefe, el ungido, el único que puede bendecir y predicar y administrar los sacramentos. Eso no es bíblico. Todos ancianos pueden hacer estas cosas, todos deben ser capaces de enseñar, todos deben poder defender el evangelio. Tito 1:9 es muy claro sobre esto. Uno no puede ser anciano si no puede instruir en la sana doctrina y refutar a quienes son falsos maestros. Cada anciano debería poder hacer esto. En otras palabras, cada anciano es igualmente responsable de proteger la iglesia de los falsos maestros y de conocer las escrituras y la sana doctrina. Cada anciano. Algunos ancianos están particularmente capacitados en esto y se entregan por completo a ello y se zambullen en esto. Gran interés en la doctrina y horas de estudio sacrificado. Esa es una premisa, un extremo, tomando una persona que se convierte en una especie de jefe sobre los demás. Y siempre sabe que eso es verdad si esa persona es la que toma las decisiones. De esa manera se sabe si usted cuenta con un liderazgo de ancianos o tiene alguna otra forma de gobierno. Si hay una persona que al final toma la decisión final, usted no cuenta con un liderazgo de ancianos bíblico. Los ancianos simplemente están ahí para aconsejar y aportar sus ideas. Ahora, el otro extremo es pensar que solo hay igualdad. Y no se permite la existencia de capacidades, o llamados, o funciones especiales, o ayuda financiera. Y he visto iglesias de este tipo. Todos son puestos en un mismo nivel y en realidad temen el liderazgo. Tienen miedo del talento. Y si uno tiene mucho talento, es probable que se le expulse. Así que no es una cuestión de un solo nivel donde cada uno es exactamente igual. Eso ni siquiera es la realidad. Dios ha dado igualdad al liderazgo de ancianos y da diversidad al liderazgo de ancianos. Deberíamos apreciar eso y amarlo, identificarlo, entender cómo funciona, conversarlo mucho entre nosotros y conversar sobre aquellos que tienen muchas capacidades, que son protagonistas muy públicos, conversar sobre cómo van a asimilar eso en su liderazgo y lo que ello significa y cómo se verá y cómo aplicarlo. Nosotros conversamos mucho sobre esto entre nuestros ancianos, para que un anciano no haga todas las decisiones, estando siempre delante del pueblo. Seguramente tendrá más protagonismo una persona que es más pública, pero debemos promovernos unos a otros en el liderazgo de la iglesia de Dios.